Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este primer Congreso Internacional organizado por la AIR, Asociación Internacional Ramón Gómez de la Serna, titulado Ramón y las Vanguardias, que se celebrará a lo largo de las 2 jornadas de hoy, mañana y tarde, y de mañana por la mañana. Os agradecemos infinitamente vuestra presencia, tanto al público que nos acompaña en este hermosísimo templo ramoniano, como a quienes nos siguen de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Y agradezco especialmente a la profesora Laurent Lager por su generosidad y ayuda con este medio virtual. En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento al Museo de Arte Contemporáneo del Centro Conde Duque de Madrid por acogernos en este espacio tan impregnado de ramonismo. No hay que olvidar que si el despacho de Ramón se encuentra hoy aquí, también se lo debemos al esfuerzo y al amor por Ramón de Eduardo Alamino López. Gracias en particular a la directora del centro, Carlota Bustos Juez, por sus palabras y su disponibilidad, al director interino, Roberto García Nieto, al jefe de difusión y actividades, Juan Bautista Rodríguez Aguilar, a la exdirectora, María Ángeles Salvador Durante, y a nuestro técnico, Fernando de Giles, en cuyas sabias manos está toda la parte virtual de este congreso. Un recuerdo cariñoso a nuestros 3 socios de honor de la asociación, Carolina Gioldi, Heinz Meinke y Joana Lotescu. Gracias finalmente a todos los ponentes de estas 2 jornadas, grandes expertos y expertas en la obra de Ramón o en la historia de las vanguardias y de la Edad de Plata, que con mucho entusiasmo han aceptado participar en este encuentro. Es un verdadero privilegio poder contar con vosotros y vosotras. El Congreso está dividido en 3 sesiones. La mañana de hoy, Ramón y los otros. La tarde, los ramonismos. Y la mañana del día de mañana, vanguardias españolas y europeas, que en realidad sería mejor matizar con vanguardias internacionales. Me permito agradecer además a los miembros de la Junta Directiva de la AIR por su dedicación e incansable trabajo, al presidente Juan Carlos Albert, a la tesorera Estrella Molina, al vocal Eloy Navarro Domínguez, porque sin ello todo eso no hubiera sido posible. Así que muchísimas gracias. Bueno, sé que muchos y muchas estarán preguntando quién es este señor que está aquí a mi derecha, y entonces estoy encantado. Bueno, voy a presentar ahora a nuestro primer ponente de hoy, una verdadera autoridad en el ámbito de los estudios sobre las vanguardias, Juan Manuel Bonet. Muchísimas gracias por tu disponibilidad. Juan Manuel Bonet, escritor, crítico de arte y literatura, ha sido director del IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, del Instituto Cervantes de París y del Instituto Cervantes, y presidente de la Fundación Archivo Rafael Cansinos Assens. Es autor de varios libros de poemas recientemente agrupados en Vía Labirinto, del dietario La Ronda de los Días, de la obra de referencia Diccionario de las Vanguardias en España, 1907-1936, completada por Impresos de Vanguardia en España, 1912-1936. De un libro sobre Ramón Gómez de la Serna, Ramón en su Torreón, de ediciones críticas de, entre otros, Rafael Alberti, Max Sau, Salvador Dalí, Rafael Lasso de la Vega, y de monografías sobre, entre otros, Juan Gris, Ramón Gaya, Gerardo Rueda, Martín Chirino, Pelayo Ortega y Miguel Galano, además de 2 antologías sobre la poesía ultraísta. Ha sido comisario de un sinfín de exposiciones, entre otras las sobre Ramón, pintura contemporánea española, el surrealismo entre viejo y nuevo mundo, el objeto surrealista en España, el ultraísmo y las artes plásticas, literatura argentina de vanguardia. Además ha sido comisario de retrospectivas sobre Pablo Picasso, Juan Gris, Giorgio Morandi, Francisco Bores, José Guerrero y muchas más, y comisario de exposiciones sobre fotógrafos, escritores, políticos y compositores. Yo me callo y le dejo la palabra. Vuelvo a agradecer a Juan Manuel y le dejo con su ponencia Ramón, artista total, los años madrileños y europeos de Prometeo a Ismos. Muchísimas gracias. Pues, a ver, voy a... Espera, un segundo.
Y ya lo muevo para aquí, ¿verdad? En esa, sí, perfecto. Bueno, para arriba. Así es, sí. Bien. El primero, sí. Muchas gracias. Sí. Vale. ¿Cuánto tengo? 40 y tantos, sí. Bien, pues muy buenos días. Encantado de estar aquí en este templo, como ha dicho Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Juan Carlos. Gracias a la nueva directora que nos ha presentado. Un recuerdo para la anterior y para Eduardo Alaminos, que está en primera fila y que es autoridad en la materia, porque él fue el que trajo todo este invento aquí. Estamos en un eje ramoniano, siempre lo digo, Conde Duque, Museo ABC, donde están sus greguerías ilustradas, y estamos, aunque se ve un poco en el fondo, estamos con el friso pombiano de Bartolozzi, de la proclama de Pombo, que luego lo veremos. Bueno, yo no voy a contar la vida de Ramón por entregas, sino que voy a intentar, en relación al título que propuse, pues voy a intentar fijar cuál fue su relación con el arte, teniendo en cuenta lo de artista total, porque a mí me han interesado siempre mucho los poetas que pintan. Ramón fue poeta muy pocas veces, en verso, 2 veces, pero sí fue poeta en sus greguerías y en muchísimas otras cosas. Y yo lo he incluido una vez que hice una exposición sobre la pintura de los poetas. Eso es un primer rasgo que permite hablar de él como un artista total. Lo segundo es su capacidad para tener ámbitos que cada uno de ellos pues, se convierte en un experimento para una acción artística. Mi lectura del Torreón y la lectura de Eduardo también coinciden en ver el despacho, que es el de Buenos Aires, pero resume, digamos, la vida anterior de todos los despachos anteriores que tuve, y el Torreón es el de la calle Velázquez. En Buenos Aires no era un Torreón, en otros sitios tampoco, pero la idea de Torreón, la idea de obra de arte total, cuando ese despacho, yo estoy ligado a su historia, puesto que lo monté en el Museo Municipal para la exposición Ramón, se quedó allí, después se volvió a almacenar, en fin, tiene toda una historia que no se trata de contar, pero lo monté después cuando hicimos, Carlos Pérez y yo, la exposición de los sismos en el Reina Sofía. Y en ese momento, pues, tuve la mala fortuna después de querer dejarlo allí, pero justo me metí en una sala que luego pues, resulta que era de paso para la lección de Nobel. Pero tuve el tiempo de enseñárselo a algunas gentes, en concreto, pues se lo enseñé al director del MoMA y se lo enseñé también a Werner Spies, que había sido todo el Pompidou, y todos ellos lo vieron como algo parecido, digamos, al despacho de André Breton en París, y también lo vieron como algo parecido a los Merzbaum de Sweeters, que es un artista que además Jiménez Caballero, tan ramoniano, tuvo contacto con él. Entonces, bueno, por ese lado va a ir en parte mi intervención, considerar obra de arte la obra dibujada de Ramón, considerar obra de arte el hecho de que posaba como nadie y que le encantaba posar y bajo todos los disfraces. Hacía performance, lo que hoy llamaríamos performance, pero esa idea se la copio a Jaime Brihuega. En concreto, en una ocasión que invité a Jaime Brihuega a hablar en Benasque, un curso sobre arte ingenuo, arte popular, juguetes, muchas cosas así, pues él habló de los performers españoles, en los cuales metió a Zag, metió a Alberto Greco, metió a toda la gente que había hecho, digamos, actuaciones con un sentido artístico. Y él metió ahí a Ramón y metió varias de las fotos que yo voy a poner aquí. Por lo tanto, esa idea no es mía, sino que es de Jaime Brihuega, que es alguien que nos ha precedido a todos con sus antologías de manifiestos, de cátedra, publicadas por mi padre. Bien, precisamente quiero explicar solamente que mi relación con Ramón es una relación que viene como de la infancia, prácticamente. O sea, Ramón ha sido algo de lo cual he oído hablar en casa siempre, y este libro que tengo en la pantalla pues es un libro que mi padre tenía entre los suyos de infancia y lo conservó siempre. Hablaba de su relación con la vanguardia, empezaba hablando, entre otras cosas, de este libro y de otros parecidos. Y su madre le llevó a Pombo en el año 32, tenía él 6 o 7 años, y entonces de repente pues tuvo esa visión del lugar donde oficiaba Ramón. No, creo que no conoció a Ramón, no estaba Ramón ese día que fueron, pero en cualquier caso,
¿Por qué fue la madre, o sea, mi abuela española, mi abuela paterna, por qué fue a Pombo? Pues porque su hermano, Evaristo Correa Calderón, que no está aquí Joana, pero si estuviera Joana, apostillaría la que me ayudó cuando llegué de Rumanía a España por el tema de Gracián y por otros temas, y porque Evaristo había estado en Rumanía en tiempo. Evaristo Correa Calderón no hace una exposición en el centenario de su revista lucense Ronsel, y en ella estaba este libro tan bonito, El Milenio de la Rosa, una novela de campo gallego, en la cual pues sale el paisaje natal suyo de la provincia de Lugo, novela que tuvo la fortuna de ser reseñada en Manometre de Lyon, una revista súper de vanguardia de Emile Malespín, y ser reseñada por Nora Borges en la revista Proa de su hermano. Esta novela tiene este retrato en frontispicio, que es un Solana en paradero desconocido. Él murió pensando que estaba en Polonia y que lo podría recuperar alguna vez. No se ha encontrado ningún rastro de momento. Han pasado guerras, ha pasado de todo. Pero en cualquier caso, él era un pombiano. En mi adolescencia, digamos, yo tenía ya esta referencia de mi padre con sus libros de vanguardia, de la revista Ronsel, del ultraísmo. Todo eso me viene por ese lado. Y quería empezar con eso como una pequeña nota, digamos, personal. A ver. ¿Cómo avanzamos? Ah, vale. También en los archivos, o sea, hacia abajo, ¿verdad? Sí. También en los archivos familiares estaba esta fotografía que la podríamos meter en esa idea de un Ramón actuante como un performer. Es el desfile de Reyes, la cabalgata de los Reyes Magos de Madrid, del año 34 o 35, fotografía de Alfonso, como muchas de las que hay de Ramón, y están Antonio Robles, Bartolozzi y Gómez de la Serna haciendo de Reyes Magos. Bien, la historia que se trata de contar empieza en la revista Prometeo. La revista Prometeo, Joana Zlotescu reunió allí pues ese pre-Ramón, ese Ramón transitando del simbolismo a la vanguardia. No lo habíamos leído bien hasta que existió este tomo, y la revista tenía este aspecto de revista novecentista. Tras una primera cubierta de Querol, tuvo la segunda de Julio Antonio, un artista enormemente interesante, novecentista, prototípico de una visión del campesino español, de los tipos raciales, etc. Pero en esta revista, que aparentemente podría ser una revista mucho más convencional, esta revista, el titular era El padre de Ramón, pues empieza a meter primero a todos los malditos, es decir, a todos los que Verlaine había llamado los poetas malditos, traduciendo poetas y prosistas de ese espectro, y luego se recuerda, sobre todo en los anales de las vanguardias, porque en ellas salen dos textos de Marinetti. El año 9, Ramón traduce el manifiesto futurista, que había salido en francés en las páginas de Le Figaro, y luego al año siguiente consigue que Marinetti le mande una proclama futurista a los españoles. Esto es el primer gesto realmente de vanguardia en ese Madrid. Es un gesto insólito. Ramón delante pone, firmándolo Tristán, uno de sus seudónimos, pone una serie un texto que está escrito muy en sintonía con lo que está prologando, pero es lo único de toda su obra que tiene ese aroma, digamos. Ramón no se convierte en un futurista, pero se convierte en un agente de Marinetti en España. En Prometeo ya estamos en un momento en el que Ramón va a iniciar una acción colectiva. Él viene de su tía Carolina Coronado, que se asusta mucho con las cosas que va escribiendo, está empezando a cuajar la greguería, a la cual luego referencia, y en cualquier caso, muy pronto ya necesita un espacio que sea como un laboratorio
un espacio donde reunir a otros jóvenes como él que reivindican, ahí está el famoso cuadro republicano, ahí está el friso de Bartolozzi que he mencionado porque está a mis espaldas. Es una hoja enorme, es una hoja impresa en papel bastante bueno, pero es como algo de periódico, un tabloide. Y en ese cenáculo que abre, no abre, es un café de la época de Larra, es un café romántico al lado de la Puerta del Sol, como sabéis, y allí pues va a tener lugar pues los banquetes, los juegos, las visitas internacionales, los homenajes, en fin, una historia que no se trata ahora de contar, pero que es realmente espectacular. El año 1915 es el año de los milagros en Ramón, es el año en que realmente cuaja totalmente su proyecto vital por tres cosas. Primero, por la fundación de la tertulia de Pombo, sabatina, luego más tarde inmortalizada por Solana. Segundo, por patrocinar la exposición de los pintores íntegros. Y tercero, por empezar a hacer la apología del rastro. Son gestos que todos ellos entran en la visión de un arte total. Los cafés, en fin, la historia, Antonio Bonet Correa, mi padre, la ha hecho inmejorablemente. La historia de los cafés a nivel internacional es algo fundamental en toda Europa y América y en todas partes. Ese café va a eclipsar prácticamente todos los demás, de ahí vendrán rivalidades como la que le enfrentará a Cansinos, que estuvo entre los fundadores de la tertulia. Está en el pequeño recuadro que lleva la proclama, en una de sus caras está Cansinos, está Rivera, en fin, una serie de gente. En cualquier caso, la tertulia de Pombo se abre en la noche madrileña en esta extraordinaria cubierta de la primera edición, vamos, del primer libro sobre el café de Ramón. Este libro del año 18 es una cubierta de un artista que terminó loco, que era Romero Calvet, que era buenísimo, y esta imagen para mí es, quizás con los dibujos de Dalí, con las guaches de Dalí de los años 20, de las mejores imágenes que ha dado de sí, digamos, el mundo cafetero madrileño, ¿no? Esta visión de un edificio sombrío, las chimeneas tan ramonianas y al fondo una tertulia. El segundo libro, ya en el año 23, es un libro que no retoma nada del anterior, pero que recuenta otra vez toda la historia del café y de otros cafés, y tiene ya, digamos, el estreno en sociedad del cuadro de Solana, que estaba colgado en la tertulia pues desde 3 años antes, y que luego Ramón se lo llevaría una vez de conferenciante. Todos los conservadores del museo temblarían hoy. Se lo llevó de conferenciante enrollado a Buenos Aires, la primera vez que fue, y luego después, pues finalmente se lo donó, aunque valía sus buenos miles de duros, lo dijo él, al Estado, y hoy está en el Reina Sofía. Aquí está el cuadro, no hace falta ni decir quiénes están, es una nómina. Se nos resistió durante bastante tiempo Cabrero, era el que menos sabíamos, pero hoy sabemos ya de todos y cada uno de ellos, en fin, y solo entraron estos. Mi tío, por ejemplo, pues no entró, pero entró vía otro cuadro de Solana, ya digo, perdido hoy. El cuadro en las fotos aparece muchas veces como en esta, totalmente deslumbrado, no se puede casi ver el cuadro en esta foto, pero bueno, en cualquier caso es toda la enorme nómina de gentes que pasan por ahí, en fin, una historia que entre todos vamos reconstruyendo, la Asociación Ramoniana, Eduardo, servidor, en fin, etcétera, investigadores extranjeros, todo el mundo está, digamos, interesado en explicarse cómo fue posible un sitio como Pombo. Hay también testigos de la época que no estaban muy de acuerdo con algunas de las prácticas de Ramón. En concreto me sorprendió las memorias de Francisco Ayala, cómo le pone como alguien que le gusta enseñar monstruos, que le gusta ridiculizar, en fin, es de las pocas notas disonantes, digamos, que tenemos respecto a esa tertulia, que en general tiene mucho fervor en torno a ella, ¿no? Solana no es un vanguardista, yo no le puse una ficha en mi diccionario, quizás hice mal, pero tendría que haber hecho una ficha como la hice para algunos otros, cómo veía la vanguardia Solana, porque es verdad que estuvo en muchísimos contextos, pero bueno, a él ponerle de vanguardista se me hacía un poco
como que se iba a revolver en la tumba, ¿no? Porque realmente era todo lo contrario. Pero la gran intuición de Ramón como crítico de arte, si es que se le puede llamar crítico de arte, pero como ensayista sobre arte, fue ser capaz a la vez de escuchar a Solana y a Picasso, ¿no? Ramón posando en Pombo, las fotos de Alfonso son todas ellas magníficas y componen una especie de escenografía ideal del escritor en su entorno con sus camaradas de aventura, digamos. Esta es otra, este es uno de los banquetes, el banquete romántico. Siempre he subrayado la importancia de las cartas de Ramón desde Europa a los pombianos. Esas cartas, de repente, pues hay una que a mí me maravilla, que es aquella en que en una calle de Florencia, de repente, pues se queda ante un escaparate con maniquíes, un poco como el cuadro de Solana que acabo de poner de las vitrinas, ¿no? Y entonces dice, hay una Europa de los maniquíes, ¿no? Podría también haber hablado de una Europa de los tranvías, ¿no? Que es algo que también le fascinaba en Lisboa y en otros sitios. Pero la Europa de los maniquíes nos lleva directamente a un pintor como Giorgio de Chirico y sus Piazze d'Italia, ¿no? En Pombo se hacen todo tipo de juegos. Esto es un dibujo que él hace narrando, digamos, como si fuera una especie de novela gráfica, cosas que pasan en la tertulia, y luego están los concursos de palabras gráficas, como lo llama aquí en el pie, que tienen algo ya de cadáver exquisito, ¿no? De alguna manera estamos... No es por un empeño de decir que Ramón estaba antes que Bretón, no para nada, pero tanto eso como lo que ahora voy a referirme, que es lo del rastro, pues hay de repente, dice, es curioso que los surrealistas no tuvieran una gran simpatía por Ramón. Lo acaba descubriendo un poco tarde por el lugar, cuando viene a Madrid con la función de Picasso, ¿no? de Atlan. Pero en general hubo incluso alguna hostilidad en algún momento, y sin embargo algunas de las prácticas, esta por ejemplo, pues es bastante parecido a lo que es un cadáver exquisito, ¿no? Por Pombo pasa media Europa, la Europa, digamos, intelectual, la gente que cuenta, pues acaba habiendo un boca a boca que hace que cuando repasa uno los centenares o millares de nombres que Ramón incluye en sus... yo los he fichado todos, digamos, porque es un sistema, mapear, digamos, ¿no? Mapear, pues en el mapeo pues claro, es bastante interesante ver quiénes pasan durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sobre todo. Es un Madrid por el que pasa Marie Laurencin, es un Madrid por el que pasa como diplomático Paul Morand, pero Paul Morand hará caligrama, que no es un caligrama en realidad, sino es un objeto encontrado, casi se podría decir, porque es pues casi saliendo de Pombo, tienes la Puerta del Sol y tienes una serie de anuncios que él lo que hace es reproducirlos tal cual, digamos, ¿no? Y es gracioso que luego la traducción es de RCA, que es Rafael Cansino Sassens, cuando casi no hay que traducir porque ya eran cosas que estaban, se supone que en español, ¿no? Pero en cualquier caso es interesante porque además este caligrama, esto salió en la revista Grecia de los ultraístas, pero Ramón lo recogió en varias ocasiones, en concreto en un prólogo como este, ¿no? Un prólogo a un libro de Paul Morand. No voy a hacer más referencia prácticamente a Pombo, salvo respecto de Calder después, pero me interesa destacar que esa manía, digamos, del café le va a seguir acompañando en París, por lo menos. Cuando pasa un año en París, el año 30, va a tener su Pombo en La Consigne, que es un lugar que yo he llegado a conocer muy feamente redecorado, pero ahora, la última vez que he pasado, ya no existe. Estaba casi enfrente de la estación, que todo eso ha cambiado absolutamente, pero era un sitio que se llama La Consigna, como la consigna de la estación, digamos, ¿no? Y este lugar, pues, se conservan fotos bastante borrosas en general, me gustaría un día encontrarlas bien, de un tal Balassa, que era el fotógrafo más habitual de los eventos montparnasinos, y este es un detalle de una foto suya en la que vemos a Ramón, pues están aquí Isabel Dato, Demetrio Corsi, que era un panameño, tal.
y Ramón, ¿no? Y hay algunas fotos más, aquí está también otro detalle pues, de ese mismo día, esa fotografía de Balasa. Pero es bonito que tuviera un pombo en París, digamos. Y luego me divierte mucho la historia de este libro, que seguro que varios amigos lo conocen, ¿no? Evidentemente, que es El café de nadie, del estridentista mexicano Arqueles Vela. Porque Ramón nunca estuvo en México, pero si creyéramos este libro, publicado en el año 27, en el café de nadie aparece un día Ramón por la puerta. Entonces es bonito ese café virtual, ese café inexistente, ese café ficción, ¿no? Y el café de nadie tiene un cuadro que nos recuerda absolutamente, por estilo, es un cuadro de Ramón Alba de la Canal, uno de los pintores ligados al estridentismo, nos recuerda absolutamente el retrato de Ramón de Diego Rivera, ¿no? Es muy parecido de planteamiento y, bueno, incorpora esas tipografías por arriba, esos collages, en fin, es una obra de la cual existen dos versiones muy, muy interesantes. El año 15 es también el año de los pintores íntegros. Esto es una historia fundacional absolutamente. En España había habido unos años antes la exposición cubista de Dalmau, extraordinaria, pero en Madrid no había habido nada parecido. Y es Ramón que lo patrocina. No quiere llamarles cubistas, dice que son íntegros, que es un tema moral y no de un estilo, pero en cualquier caso es una exposición que ya tenemos claro cuál fue la nómina, fue en la calle del Carmen, fue un gran succès de escándalo, y en la nómina pues estaban... Ay, perdón. Ay, sí, es que se me salta otra. Aquí. La nómina estaban un pintor absolutamente cubista ya, como era Diego Rivera. Paso por encima del proceso por el cual llega a eso, pero en Madrid es ya plenamente cubista, después de haber estado en Madrid en otra etapa de pintor, digamos, 98ista, para entendernos. Está él, está su gran amiga María Blanchard, de la cual vemos aquí dos cuadros. Esto es un artículo de Manuel Abril, en el cual pues, está documentando la exposición. Hay un cuadro aquí de Diego Rivera que es todavía precubista, que es una visión toledana, pero el de al lado ya es claramente cubista. Están, por lo tanto, Rivera, María Blanchard. Aquí está el retrato que no se expone inicialmente, pero luego se va a poner en el escaparate, de Ramón por Diego Rivera. Un cuadro absolutamente genial, en el cual están las muñecas, en el cual están las chimeneas de Madrid, en el cual están algunos libros. Es divertido que, por ejemplo, el libro mudo está con su verdadera cubierta, pero en cambio al rastro le hace otra inventada. Está la tinta china, la corbata de Damero, en fin, un cuadro absolutamente excepcional. Hoy podría haberse quedado en España, pero finalmente está en Buenos Aires, en un excelente museo que es el Malva. Está también, creía que tenía una imagen, pero no, se me ha traspapelado. Está también en la exposición, está también un escultor popular, o naif podríamos decir, que es Agustín El Choco, que era un asistente de Julio Antonio, precisamente el autor de las portadas de Prometeo. Y luego está Luis Bagaría, que es el gran caricaturista de estilo cubistizante, digamos, que luego va a ser el gran protagonista a partir de ese mismo año, precisamente, de la revista España, ¿no? El semanario España, que era extraordinario. En ese tiempo, Ramón ya ha pasado temporadas en París. En París ha visitado los salones donde ha visto lo que es el cubismo. En París va a ver a alguien que también está en el Madrid del año 15, que es Jacques Lipchitz. Jacques Lipchitz le mete la pasión por el arte africano y en general por el arte, digamos, extraeuropeo. Eso es algo que él cuenta, que cuando ha visto las esculturas que su amigo Lipchitz tiene de África, pues que él en Lisboa, que es una ciudad que es muy importante para él siempre, pues que en Lisboa va a la Feria de Aladra a comprar esculturas que traen de África
gentes que viene de allá, ¿no? Entonces, eso es un dato muy interesante. Esa conexión parisiense se va a reforzar durante la Primera Guerra Mundial. Está ese relato en el cual está en el estudio de María Blanchard y oye pasar los cepelines y les ve bombardeando París. Están muchas referencias a ese mundo del París en guerra con los cepelines, y tiene un proyecto que desgraciadamente no llegó a ver la luz, que hubiera sido formidable, que es el famoso libro París 1918, donde iban a estar pues Lipchitz, Juan Gris, me parece que Picasso, Rivera, gentes, todas ellas de la órbita cubista. En ese tiempo, Apollinaire está por allí. Yo no tengo muy claro no sé si quizás Eduardo se acuerda, pero yo no me acuerdo si finalmente se encontraron. A mí me da la impresión de que no. En cualquier caso, en ese tiempo, Apollinaire es una voz absolutamente fundamental, a punto de extinguirse, pero él, al recuerdo de Apollinaire, claro, está ligado a tantísimos de los artistas que él defendió, que iba a ser quien prologue la traducción de Cansinos, de su rival, del poeta asesinado, novela que inspirará en parte a Cansinos su movimiento VP sobre el ultraísmo, donde Ramón sale mal parado porque ya estaban en una guerra total entre ellos. Y luego prologará un libro póstumo de Apollinaire, Ilia, que es una edición parisiense. El otro ámbito que es fundamental para entender a Ramón en ese tiempo es el rastro. Yo ahí me identifico mucho porque, en fin, soy muy devoto del rastro y siempre que puedo estoy por ahí. Pero en cualquier caso, esta fantástica cubierta de Bartolozzi, luego habría otras ediciones, la última edición ya sería con buenísimas fotos de Carlos Saura, pero ya muy al final de la vida de Ramón y muy mal impresas las fotos, pero ya existe una edición buena de Círculo de Lectores que pone más y además la reproduce bien. El ámbito del rastro es el ámbito del objeto encontrado, es el ámbito del objeto cotidiano, y es un ámbito que en ese sentido nos recuerda, como lo he dicho antes, pero no porque lo hubiera leído Breton, pero nos recuerda lo que va a hacer Breton en los años 20. Breton tiene fotos muy buenas en el Marché aux Puces de París y sabemos que dedicaba muchas horas a buscar por ahí, y en sus libros aparecen objetos encontrados allí. Por lo tanto, es un paralelismo, no es precursor, en el sentido que no es el modelo del cual se inspira y interpretó. Esta es una de las buenísimas fotos tomadas por Alfonso siempre, el primero de la dinastía de los Alfonsos, en el rastro. En el rastro, digamos, hay mil cosas que le interesan a Ramón, y lo que más me gusta a mí, por lo menos, es cuando se inventa cosas, cuando de repente ve pasar un velero por el rastro, ¿no? O sea, pues no sé, sería una maqueta. Vamos, a veces cuando hablo de eso pongo una foto de Kertész, de Central Park, que hay un niño llevando un velero, digamos, pequeño, una maqueta, ¿no? Pero en el caso de Ramón dice aparición de un velero por la calle del rastro, ¿no? Y se queda tan tranquilo. Rivera reincide y de repente encontramos un pequeño cuadro suyo, también del año 15, con el rastro de Gómez de la Serna, y otra vez no tiene nada que ver con la cubierta que acabamos de ver. Pero aquí ya también aparece la palabra greguerías y aparece debajo la palabra el doctor inverosímil, que es también un eco de descubrimientos vía París, del psicoanálisis, etcétera, etcétera. Año 17, ya dejamos el 15, pero el 15 ya son tres cosas muy importantes: Pombo, los íntegros y el rastro. El año 17 es muy importante por esta obra que tenemos en la pantalla, que estuvo en Madrid en el Teatro Real para la representación de la obra Pagad de Éric Satie, con guión de Jean Cocteau, que será alguien también muy del interés de Ramón y de la frecuentación de Ramón, y decorados, o sea, música de Éric Satie, guión de Jean Cocteau, libreto de Jean Cocteau y figurines y decorado y telón de Picasso. Ese es un momento extraordinario. Habría que hacer un día algo respecto de esto. Yo en tiempos me imaginaba una nueva representación de esto con artistas contemporáneos, pero en fin, no se ha hecho nunca en España. En Inglaterra se hizo con David Hockney, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues se me ocurrieron cosas, pero no, ya han quedado en el tintero. Pero en cualquier caso, me interesa el que el mismo señor que ha descubierto la
el carácter único y excepcional de la pintura de Solana, reconoce ya en ese momento a Picasso como un grande y le da un homenaje a Pombo, del cual no enseño foto porque es borrosísima, apenas se ve, están sentados en el suelo en ese homenaje. Picasso se aloja en el Palace, está muy pocos días, pero Ramón siempre conservará esa devoción por Picasso, y me parece muy interesante que en su retrato insiste mucho en las raíces simbolistas de Picasso e insiste mucho en su etapa de la revista Arte Joven. La revista Arte Joven que hacía en Madrid con Baroja, Azorín, Ricardo Baroja, Bargiela y gente así. Eso es muy, muy interesante. La devoción por Picasso hará que el capítulo Picassismo de Ismos se reedite en el año 45 en Italia, en Turín. En esos años crece también su pasión por el circo. Ese es un ámbito de modernidad absoluta que viene del simbolismo también, porque viene de Toulouse-Lautrec y de Degas, evidentemente, pero pasa también al mundo de Picasso. El propio Pagad es una obra de raíz circense, o sea que por eso lo pongo justo después, pero en el año 18, al año siguiente de Pagad en Madrid, Ramón aparece con Bartolozzi de nuevo como portadista en esta fantástica cubierta, quizás la más moderna quizás de todas las que yo conozco de Bartolozzi, ¿no? Porque tiene algo como muy de yuxtaposición de planos que no es muy frecuente en él. Un libro de canto al arte del circo que va a ser una constante el arte del circo en Ramón. Foto ultra conocida de Marín, el fotógrafo que Telefónica le dedicó una exposición, Ramón en su columpio en el Price, que estaba donde ahora está el Ministerio de Cultura, en la Plaza del Rey, al lado de Barquillo. Esto, pues yo, cuando hicimos Carlos Pérez y yo la exposición del Reina, contratamos a Luis Pascual para hacer de Ramón, y luego me confesó, esta foto yo no la tenía de aquella época, y fue porque me lo encontré en una ocasión en París, y me dijo, oye, no tengo ninguna foto, pero te tengo que decir que nunca pasé tanto miedo en mi vida y que realmente era muy difícil aquel papel que me pedisteis. Era la sala del circo de la exposición de los Ismos y ahí está haciendo exactamente, aquí no es el dibujo original, pero esto es un dibujo de prensa que lo han retomado en una edición francesa. Este es el dibujo, digamos, que documenta ese rollo de papel inacabable. Y luego está, perdón, la representación en el Circo de Invierno de París, que de esa iba a poner una foto que han hecho una reconstrucción, pero yo no conozco foto de esa representación. De esa lo que hay es una descripción extraordinaria de Ramón en la que dice que es muy difícil hablar a lomos de un elefante, que estuvo a punto también de descalabrarse. Y es interesante la conexión francesa del circo, porque este libro se traduce, como muchos otros, en París, con un prólogo de unos payasos, de los Fratellini, y este libro lo lee Walter Benjamin, y el famoso texto de Benjamin sobre el circo pues está basado en la lectura de Ramón. Es una conexión singular y que siempre me ha fascinado bastante. El libro también conoce después una edición de lujo con dibujos de Vertés, que era un pintor húngaro, me parece, que vivía en París, y esta es una de las imágenes. No me parece extraordinario, pero bueno, ahí pasa también al campo, digamos, de la bibliofilia. Circo y circo extraordinario será el de Calder. Calder, luego diré unas cosas sobre los alambristas, los ejecutores de alambre, que le gustaban mucho a Ramón, y yo creo que también, aunque no lo menciona en ese texto que luego citaré, yo creo que también piensa en él. Pero Ramón, en los años ya 30, es el que presenta el circo de Calder en su escala madrileña. El circo de Calder. Sí. Uy, pues hay que darse prisa. El circo de Calder tiene escalas barcelonesa y madrileña. Viene en estas maletas y luego se representa así. Las greguerías, cubierta extraordinaria. Las greguerías ilustradas, el ABC las tiene y las ha expuesto en muchos sitios. Algunos pintores han ilustrado greguerías. Isaías Díaz tiene este cuadro de una bicicleta en el campo. Esta foto no tengo tiempo de ponerla al derecho.
es la foto del torreón de Ramón, el torreón con su muñeca. Aquí sí que está esa obra de arte total a los Suiters, a lo Breton. Breton, hay una pared en el Pompidou, desgraciadamente todo lo demás se ha dispersado. En el caso de Ramón, por suerte, está aquí, lo tenéis a la vista. Yo lo monté en su día en el Museo Municipal para una exposición, se quedó, en fin, todas esas cosas. Esto es una obra extraordinaria y en la cual te puedes pasar horas buscando pistas. Carlos Pérez encontró la firma de Antonio Bonet Castellana en el sillón de cuero BFK y hay un móvil que no puede ser de Calder, no parece de Calder, pero tiene un aire, en fin, todas esas cosas. Ramón y la muñeca, Ramón y la farola, retratado por Bon. La radio, este es un capítulo de arte total también. Ramón en las ondas, Ramón con un micrófono en casa para hablar a toda España. Aquí le tenemos. Esto me recuerda un libro de Rubén Gallo sobre la modernidad mexicana, en la cual la radio tiene un papel muy importante. En las vanguardias lo tiene. Estas son las torres de Estridentópolis, fotografiadas por Pedro Casillas en el libro El movimiento estridentista, de esta gente que decía que Ramón había pasado por su café. Ramón en Buenos Aires, aparte de seguir teniendo torreones, hablará por la televisión. Tendrá también programas televisivos. El despacho de Buenos Aires es el que está aquí. Es un despacho no traído de Madrid, sino reconstruido en la calle Hipólito Yrigoyen a partir de cosas encontradas en el rastro o de lo que llamaba sus estamparios, que es un collage extraordinario. No sé si sigue existiendo, pero había una página web en Internet de alguien que identificaba cada imagen que venía aquí. Es una locura, pero hay gente para todo y es una buena locura. Es una locura extraordinariamente interesante porque aquí esto te puedes pasar horas buscando. El ultraísmo, Ramón nunca lo metió en los ismos, pero sin embargo tuvo muy cerca a Barradas. Esta es muy conocida, esta obra está en el Reina Sofía, se compró en mi época, pero en el Museo de Artes Visuales de Montevideo está una versión coloreada, menos conocida y también preciosa. Y esto es otra de las obras que tienen allí. Barradas, ilustrador de un cuento del circo de Ramón. Sonia de Delaunay pasa también por Pombo. Ramón le dedica un caligrama. Este sí que es un caligrama, y enseño esta versión, abanico de palabras que regalé a Sonia, la Sofinca Modernusca de Cansinos, y esto es su tamaño real, el original. Esto es cuando se expuso en la exposición Sonia de Delaunay del Thyssen. Veis que es un caligrama, pero de categoría, digamos, ¿no? O sea, es algo que conservó siempre Sonia y que hoy me parece que pertenece a la Biblioteca Nacional Francesa. Otra mujer del ultraísmo, Nora Borges, la autora de la cubierta de este libro, de su hermano, el primer libro. Esto es formidable cómo Ramón imagina Buenos Aires a partir del ese poemario y se inventa él, digamos, un poco el viaje que va a ser el suyo después. Nora sobre el café, dentro del libro. En el texto sobre el libro de su hermano dice, por ahí aparece entre bambalinas Nora. O sea, Nora a mí me contó, yo la conocí en Buenos Aires, me contaba que ella no conocía a casi nadie, había pasado por Pombo, pero en general las señoritas no iban a café. O sea que si ponías muchas fotos, si hacías una película poniendo señoritas en un café, no eran intelectuales, sino que eran otra cosa. Eso es lo que me contó Nora en plan así de detalle curioso. Ramón siempre será fiel a Nora, al interés por Nora, y publicará este libro. En la vía argentina, otro pombiano es Girondo, pintor, o sea, poeta-pintor también. Hay un viaje frustrado a Buenos Aires que conservamos gracias a ese viaje en una hoja de Martín Fierro, esta instantánea del cerebro de Ramón hecha por Girondo. Ramón finalmente llegará a Buenos Aires, participará en la Fundación de Sur, está Girondo en medio. Los ismos es un libro capital, publicado en el 31, que recopila todas las aventuras que acabo de evocar y otras. En ese libro hay un capítulo charlotismo, eso ya había salido en Le Disque Vert de Bruselas, junto con muchos surrealistas. En los ismos está también el estudio de Ozanfan en París, cerca de la Ciudad Universitaria, lugar que Ramón describe espléndidamente. En los ismos está el claxismo que se inventa los redactores de la revista del Futurista de Buenos Aires, de Sao Paulo, tendrían que tener su redacción
dentro de un automóvil en movimiento por las calles de Sao Paulo. Metimos en la exposición de los sismos un Forte, me parece que fue, y esta cubierta es casi rusa. Ramón no lo metió, pero recordaréis un texto en prensa de Ramón hablando de la torre de la Tercera Internacional de Tatlin. Eso lo sacó Brihuega en su antología de la Vanguardia, primera vez que se menciona eso en España y casi única en ese tiempo, ¿no? Entonces, es curiosísimo la capacidad. Aquí vemos que lo ruso influye en Brasil, aquí no influye tanto, pero Ramón tiene la antena puesta para saber de esto. Una aventura teatral como Los Medioseres. Los Medioseres, de nuevo una performance, decorados de Almada. En el cine, Jiménez Caballero, que le ha retratado en uno de sus carteles literarios, otro escritor que pinta. Ramón aparece como actor en Esencia de Verbena. Se asocia siempre esta otra película del Orador, que es de otro, no es de Jiménez Caballero, pero en algún programa se puso junto. Es la mano que aterriza, en fin, la mano del Orador en el borde del Palacio, el estanque donde está el Palacio de Cristal, aquí en Madrid. Maruja Mayo, uno de sus descubrimientos máximos, a la cual dedicará después un libro en Buenos Aires. Ángeles Santos, otro descubrimiento, otra pintora enormemente interesante. Buñuel, el cine, crítico de cine en la Gaceta Literaria, proyecto de hacer una película juntos sobre Goya. Amigo de Buñuel es Ramón Acín, que invita y también hace un cartel ruso, en Huesca, conferencia sobre Goya, que iba a ser la película de Buñuel y Ramón. Las pajaritas de Ramón Acín. Ramón Acín había sido el primer ocupante de lo que fue el Torreón de Velázquez, precisamente. Termino prácticamente el interés de Ramón en el año 30 en París por las esculturas de metal. Le fascina este picador, que también es un Don Quijote, de José de Crève. Lo llama en su texto de Crève, todo junto, pero es José de Crève. Le fascina también el trabajo de Germán Cueto, un estridentista de nuevo mexicano, del grupo de los que estaban en el Café de Nadie, que entonces vivía en París y hacía máscaras de este tipo. Probablemente también pensara en Pablo Gargallo, aunque no lo nombra, pero Gargallo está un poco en ese mundo, y podríamos pensar nosotros en Tono. Dejo fuera todo el mundo de los humoristas del 27, muy ramonianos todos, y Tono el primero. En el Madrid de justo antes de la guerra, vuelve a conectar con el mundo picassiano a través de su presencia en la exposición de Atlán, que hace Guillermo de Torre. Este es el cartel de Amster, fantástico, y esta es en la sala de los estudios de la construcción, año 36, Ramón, Guillermo de Torre, Nora Borges y otras señoras. Esto es una última, digamos, manifestación de vanguardia suya. Ya no estamos en los tiempos de mayor esplendor de Pombo, pero Ramón sigue estando en esas brechas. En América sigue de performer. En Santiago de Chile, en un banquete, en el año 31, le dan un banquete a los cirujanos en una sala de operaciones. Y termino evocando un libro que nos es de consulta constante y obligada, que es La Automoribundia, la obra maestra de la autografía española del siglo XX. No hay otra cosa comparable. Y es curioso que, no recuerdo ahora mismo si esta cubierta es de alguien conocido o no, pero es curiosa la multiplicidad, la imagen de tres Ramones metidos aquí juntos. Y esto me recuerda que a veces hay quien... meto esta foto divertida de su archivo en Pittsburgh, un recorte suyo, que no sé quién lo hizo, pero en cualquier caso es Ramón de Napoleón. Y esta imagen que a veces se ha interpretado como si fuera una cosa muy ramoniana. Esto se hacía en todas partes. Tengo fotografías parecidas, alguna incluso he comprado, de varios países y de varios contextos. Es decir, que esta foto no se puede interpretar como la multiplicidad de Ramón, sino en todo caso que él también cultivó o sacrificó a esa moda. Bueno, he llegado a los 45. Muchísimas gracias. No, he corrido un poco demasiado en la parte final, pero entiendo que hay que... Lo siento. Muchísimas gracias, Juan Manuel Bonet. Vamos a hacer 10 minutos de descanso y luego volvemos con las 4 comunicaciones. Dejaríamos las preguntas
para cuando terminen las 4 comunicaciones, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos en un rato. ¿Eso a qué hora es?